encendió, ahí está. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar aquí. Y queremos dirigirnos a todos los que nos están viendo por medio de internet para bendecirlos y decirles que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros el día de hoy. Empezando con el clima, ¿verdad? Que ya se está sintiendo un poco frío y lluvioso. Y algunos van a sentir muy rico tomarse un cafecito mientras están viendo o están participando de este momento. De todas maneras, gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. También gracias a Dios porque ya van a empezar las vacunas, ya se autorizaron las vacunas en el país. El día de antier salió ya la autorización y aunque van a empezar con aquellos que están en la línea del frente de batalla, sabemos que en su momento nos va a tocar a nosotros y debemos de estar preparados delante de Dios para aceptar la oportunidad que Dios nos está dando. Entonces, sigamos orando por nuestros gobernantes, por todos aquellos que han participado y porque Dios nos está dando una oportunidad más a través de estas vacunas también. Y también démosle gracias a Dios por todo este tiempo que nos está tocando vivir, en que pueden aumentar también los contagios debido a que la gente pues no puede evitar el querer reunirse con sus familiares o con otros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad y todos estos para celebrar estos momentos, así como nosotros lo hacemos, aunque guardando la sana distancia y usando la mascarilla. Tomando en cuenta todo eso, es para que ustedes, mis hermanos, mis hermanas, lo tengan en sus devocionales personales y cada vez que oren, acuérdense de todos nosotros. Acuérdense de los líderes de nuestras iglesias, de nuestra iglesia, de nuestro pastor, porque necesitan ellos esa salud para que Dios, al estarlos inspirando, nos sigan ayudando con la proclamación de su palabra para nuestras vidas y para lo que tenemos que vivir semana tras semana. Así que no dejemos de orar tampoco, como una vez lo dijimos en una clase, los unos por los otros. Si usted tiene una lista de los hermanos, téngala enfrente y ore por cada uno de ellos, poniéndolos en las manos de Dios en una forma de intercesión. Y el Espíritu Santo le puede llegar a decir, mira, acércate a este hermano o a esta hermana. Mira qué bonito es esto. Entonces no deje de hacerlo. Entonces vamos a orar, a dejar todo en las manos de Dios. Ya les estoy encomendando que ustedes oren por todo lo demás. Yo solamente le voy a dar gracias a Dios por estos momentos, porque tenemos una clase muy, muy bella. Y ahorita me voy a referir a ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por el hermoso día, el hermoso frío que tú nos estás dando y por la oportunidad que tenemos de que a pesar así de eso nos podemos reunir para alabar y glorificar tu nombre. Muchos nos están viendo por internet, bendícelos a ellos también, Señor. Pon tu mano sanadora, pero sobre todo tu mano de fortaleza sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos, para que se pongan en pie y proclamen tu palabra con el testimonio de sus vidas, más que el de sus palabras. Que sus palabras solo sean un apoyo de lo que están mostrando con sus vidas. Gracias por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado. Prepáranos para todo lo que tú ya has determinado para esta semana de nuestras vidas y que en todo, Señor, tú seas siempre glorificado. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Bendice a nuestros líderes, bendice a nuestros hermanos, bendice nuestras vidas y danos la oportunidad de aprender tu palabra, abriendo nuestras mentes y nuestro corazón, no solo para entenderlas, sino para atesorarlas y vivir conforme a ellas. Gracias, Señor, gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Hoy estamos en la segunda lección. La semana pasada estaba yo revisando el material y ustedes vieron llevando el duelo
Y me pude dar cuenta de que para estos 2 periodos de lecciones que siguen, la primera parte está lidiando con las emociones. Las emociones son aquellos comportamientos que surgen en nosotros cuando algo nos está afectando. Entonces, la Biblia tiene respuestas a cómo nosotros debemos de vivir en medio de ellas. La semana pasada se estaba viendo lo que es llevar el duelo cuando algo nos afecta. Hoy vamos a ver lo que es encauzando la ira. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 35. Así que vayan abriendo sus Biblias en el Salmo 35. ¿Cómo debemos nosotros de canalizar nuestros arrebatos de ira? Después va a ser abrazando el gozo. ¿Cómo podemos apropiarnos del gozo? Sabiendo que la salvación produce gozo. Y hoy vamos a ver un versículo que nos habla un poco de eso. Pero estoy adelantando algo de la próxima semana porque en la próxima semana no lo vamos a tocar. Pero sí se va a ver lo que es abrazando el gozo. Después, venciendo la preocupación. Estar preocupados es algo que yo conozco muy bien. Es algo que yo sé lo que es. Es algo que muchas veces me ha quitado el sueño y que me he tenido que aprovechar que no tengo sueño por causa de la preocupación para estar orando al Señor para que entonces yo me duermo. Y viera, me duermo. Bueno, pero vamos a ver eso después. Sacudiendo el temor. ¿Cómo puedo alejar eso de mí? ¿No le ha pasado que alguna vez usted de repente despierta y como que tiene miedo y le empieza como a temblar o a latir fuerte el corazón? ¿Cómo vencer esos momentos? ¿Cómo vencer el temor a hablar? ¿Cómo vencer el temor a dirigirnos a aquella persona que tiene una cara difícil y queremos compartirle el Evangelio porque como que el Espíritu nos está hablando, ¿verdad? Sacudiendo el temor, dominando la depresión. La depresión ha sido la causa de prácticamente todos los suicidios de los cuales tenemos conocimiento. Además de que ocurren otras cosas. Entonces vamos a tratar todo eso en esta parte que se llama lidiando las emociones. La segunda, vamos a ver las disciplinas espirituales, llegando a ser más como Cristo. Allí ya vamos a ver otras 6 lecciones que en su momento vamos a hablar de ellas. Pero quiero decirles algo. Hubo una época en la historia del cristianismo en que salieron y es donde se dio los que se llamaron los santos, los que eran como apartados. Tienen un nombre que no se me viene a la mente en este momento, pero eran personas muy consagradas. A ellos se debe lo que hoy llamamos el desarrollo de la espiritualidad cristiana. Muchos dieron votos de pobreza, siguieron el ejemplo de San Francisco, otros hicieron votos de conocimiento, siguieron la trayectoria de Agustín de Hipona y así otros, ¿verdad? Fue la manera como dedicaron sus vidas a desarrollar su espíritu. De eso va a ser la segunda parte. Vamos a hablar mucho acerca de lo que es el desarrollo de nuestro propio espíritu. Y los cristianos debemos de estar desarrollando nuestros espíritus todo el tiempo. Por eso es muy importante, y lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, el devocional personal. Pues abra sus Biblias en el Salmo 35. Allí nosotros vamos a ver varias cosas, pero solamente vamos a estudiar los versículos del 1 al 3 y del 16, del 17, bueno, sí, del 1 al 3, del 16, aquí está, del 13 al 16 y del 17 al 18. Solamente vamos a dividirlo en esas 3 partes, muy parecido a como nos lo divide el manual, y lo vamos a analizar. Primero que nada, quiero hablar un poco del Salmo. Cada vez que tocamos un Salmo me gusta referirme a ellos, puesto que todos los Salmos son alabanzas a Dios. Pero el Salmo 35, más que una alabanza, termina prácticamente diciendo que debo de alabarte. Es lo que se suele llamar un Salmo imprecatorio. Para nosotros la imprecación puede ser una palabra soez o grosera,
Pero en realidad la imprecación es una manifestación de enojo e impotencia que impulsa a la persona a desear expresar con palabras y hasta con hechos su frustración y hasta su ira. Entonces, un salmo imprecatorio lo que suele mostrar es la frustración del que lo escribe. El Salmo 35 dice que fue David el que lo escribió. Y es imprecatorio por la forma como se dirige a Dios. No pierde el respeto, no pierde lo que es el control, en el sentido de que está dirigiéndose a Dios. No es acusar, sino es señalar. Cuando el cristiano señala el pecado, no lo juzga, lo señala. Juicio es decir, ¿qué es? ¿A dónde se va? Es decir, tú te vas a ir al infierno por eso que estás haciendo. Eso es juzgar. Pero decir, estás pecando o estás mintiendo y eso es pecado, no es juicio. O eso que aquel está diciendo es mentira, no es juicio. Se está señalando algo. Y debemos de tener clara esa diferencia, porque nada más decimos algo como, estás mintiendo. Ah, ya me estás juzgando. No, tenemos que tener claro eso. Eso es lo que usted va a encontrar en un salmo como el Salmo 35. Cómo este salmista se dirige a Dios. La ira por lo general suele llamarse de diferentes maneras. Enojo, furor, cólera, frustración. Y la frustración en realidad es una manifestación de la ira. Nosotros cuando nos sentimos frustrados es porque algo nos molestó y no podemos encontrar la solución inmediata. Pero de todas maneras la ira, como quiera que se le llame, es una emoción y es peligrosa. Es tan peligrosa que Pablo allá en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, le pido que empecemos leyendo eso. Estos son versículos auxiliares. No pierde el Salmo 35. Efesios capítulo 4. En los versículos 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras nos está diciendo el apóstol que cuando nosotros nos airamos y permanecemos airados, le estamos dando lugar al diablo. Le estamos dando lugar al pecado. Es lo que Santiago suele llamar nuestra propia concupiscencia. Empieza a generarse algo dentro de nosotros. Deseos de venganza, deseos de golpear, deseos de lastimar, deseos de lo que solemos decir en muy buen español, ¿verdad? Deseos de desquitarse, que como lo dice la Biblia es venganza de todas maneras, ¿verdad? Entonces, Pablo nos recomienda incluso no acostarnos, no irnos a dormir con eso encima, porque eso puede hacernos daño. Y se ha demostrado que las personas que se acuesten airadas pueden incluso sufrir un paro cardíaco mientras duermen. Y eso es peligroso. Entonces, las emociones pueden afectar nuestro físico, pero no es tanto ese el problema, porque nuestro físico de todas maneras en un momento va a volver al polvo de la tierra del cual fue tomado. Porque lo peor es que la ira, al ser una emoción que cuando no la podemos controlar, afecta nuestro espíritu. Porque nos lleva al pecado, da lugar al diablo, según nos dice el apóstol Pablo. Pero lo que se trata de esta lección, según lo que nosotros podemos ver, es cómo vamos a encauzar la ira. ¿Cómo vamos a encauzar la ira? Una de las razones por las que algunas iglesias como que no les gusta mucho tocar estos salmos es precisamente por la razón de que son imprecatorios. ¿Cómo vamos a enseñar un salmo como este? Ahorita vamos a ver algunos versículos de estos, pero no los voy a tocar todos porque no nos daría el tiempo. ¿Cómo vamos a hablar de esta forma cuando nosotros debemos de ser como Jesús? Pero muchas veces nos olvidamos que Jesús se airó, y varias veces se airó y reaccionó, pero nunca tomó venganza por esa ira,
sino buscó la justicia en medio de esa, porque lo que la airaba era la injusticia. Y a todo cristiano debe de airarnos la injusticia. Hay quienes le llaman ira santa. No hay ira santa. Ira es ira, donde quiera que se vea. Pero cuando uno se aira por la injusticia, la Biblia, la misma palabra de Dios, nos da siempre la manera de resolverla. En el caso del Salmo 35, hay una injusticia. Y también me voy a referir un poco a eso. Mire, veamos los versículos del 1 al 3. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Cuando leemos esta parte, cómo empieza el salmista a hablar, nosotros encontramos 6 verbos imperativos. Disputa, pelea, echa, levántate, saca, di. 6 verbos imperativos. Está esta persona realmente afectada por lo que le está pasando, pero todavía no habla de qué es lo que le está afectando. Pero sí empieza hablando sabiendo que el Señor sabe, pero parte de lo que es el encauzar la ira tiene mucho que ver con que nosotros le digamos al Señor todo lo que nos está airando, no porque Él no lo sepa, sino porque cuando nosotros lo decimos, hay bastante de lo que llamamos un desahogo emocional. Y aquí lo vamos a leer, pero no voy a comentar mucho al respecto. También en esos 3 versículos hay 6 términos de guerra. Combaten, escudo y pavés. El pavés es como esos escudos que usan los antimotines. Les cubren todo el cuerpo. También puede ser una malla que les cubra todo el cuerpo, ¿verdad? Todo eso. Pero normalmente el pavés es una especie de escudo que le cubre el cuerpo y es oblongo, es curvo, con la finalidad de que le proteja no solamente el frente, sino también los lados. Mientras que el escudo solo le protege el frente y nada más de la cintura para arriba. Sí, el pavés son escudos más grandes, como esos de antimotines que ustedes han visto por televisión o lo han podido ver en la realidad. Es el pavés. También habla de lanza y habla de perseguidores y habla de salvación. Son términos militares, son términos de guerra. Persecución y salvación son términos de guerra. Lo que nos está diciendo este salmista, y nosotros lo experimentamos en muchas áreas de nuestra vida, es que sí hay batallas por pelear. Pero sí hay batallas por pelear, pero voy a cambiarle el acento al sí. Le voy a poner acento al sí. Sí hay batallas por pelear, pero le voy a poner algo más. Déjelo en las manos de Dios. Sé que es difícil. Nosotros solemos querer tomar las cosas en nuestras manos. Me acuerdo que en una ocasión, en una consejería pastoral, una persona estaba tan airada que me dice, yo lo voy a agarrar y le voy a pedir 5 minutos de permiso a Dios y le voy a dar hasta por debajo de la lengua. Así me lo decía, allá en Costa Rica. Y yo me quedé así sorprendido, ¿verdad? Y yo le dije, ¿y cómo sabe usted que Dios le va a dar esos 5 minutos? ¿No será que Dios le daría 5 minutos para que usted se confiese ante Él, para que usted hable con Él? Bueno, a veces la ira nos hace expresarnos de esa manera. Y es bueno decirlo, porque al decirlo se suaviza un poco la situación. El pastor o el líder que tenga que tratar con estos asuntos, cuando ve que la persona, en vez de estar bajándola, va exacerbándose, es decir, va subiendo más, entonces debe de tener un momento de ayudarlo a controlarse. Bueno, eso ya son otras cosas. Pero, ¿cómo debemos de encauzar nuestra ira? Primero, debemos de pensar que hay algo con lo que nos estamos enfrentando. Puede ser, si es justo, nosotros tenemos que asumir las consecuencias.
Pero si es injusto, nosotros tenemos que ir a Dios. Ir a Dios. Porque si hay una acusación en contra de uno, ¿y quiénes no son más acusados sino los ministros? Qué difícil es esa parte, pero si no tuviéramos un Dios que nos esté escuchando todo el tiempo, y por eso es que nos gusta decirlo, tenemos un Dios que nos está escuchando, quiere oírnos, quiere que nosotros vayamos a Él con eso que está dentro de nosotros y se lo digamos. Y le digamos, Señor, esto me está pasando. Es más, yo quiero hacer esto, pero lo dejo en tus manos. Aquí el salmista, ve lo que le dice. Usa el escudo y el pavés para protegerme a mí. Levántate en mi ayuda, porque yo ya estoy, ya no sé qué hacer. Saca la lanza y guerrea tú, cierra contra mis perseguidores. O sea, páralos tú, deténlos. ¿Sí? Y dice, di a mi alma, yo soy tu salvación, porque me siento perdido. Está confesándose delante de Dios. Y la mejor manera de encauzar cualquier ira, sí, no siempre lo experimenté, tengo que confesarlo, pero cuando lo experimenté es hermoso, aún hasta cuando te ofendes o te enojas con alguno de tus hijos, justamente o no, es bueno encaminarse a Dios y hablar con Dios. Quiero castigarlo, quiero darle un par de cintarazos, quiero hincarlo allá, quiero que cumpla y todo eso. Puedes decírselo a Dios, pero no se lo digas así a tu hijo, porque le puedes dar una mala enseñanza. Y eso lo va a reflejar en su comportamiento social. Hay que castigar, pero ese es otro tema. Pero estoy hablando de la ira que puede ocasionar un hijo, la ira que puede ocasionar la esposa a nosotros los varones, o el esposo a ustedes, hermanas. ¿Cómo les molesta el esposo, verdad, mi amor? El esposo hace cosas y ve esa cara. Entonces hay que ayudar a la esposa, hermanos. Anda con el Señor. No. Entonces debemos de encauzar siempre esas batallas, porque son batallas. Y Satanás va a aprovechar ese momento para atosigar, para que crezca más. Entonces sobredimensionamos las cosas. Por eso en las consejerías matrimoniales queremos oír a los dos, no solo a uno. Porque si oímos a uno, lo puede estar sobredimensionando por la cólera, por la ira que siente, por lo que le pasó con su pareja. Pero si oímos a los dos, podemos poner los problemas en su dimensión justa. Y al ponerlas en su dimensión justa y en las manos de Dios, hay solución. Si alguien busca tu mal, está diciendo aquí este versículo, confía en que Dios te ayuda. Vea lo que dice el versículo 3. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Quiere recibir esa certeza de Dios. Solo cuando tienes el Espíritu Santo en tu vida, tienes la presencia de Jesucristo, según su promesa de estar contigo todos los días de tu vida, vas a poder confiar en Dios. Porque no es fácil confiar en Dios. Confiar en Dios es como que te estés cayendo de una montaña, así rodando, y de repente lograste agarrarte, aunque sea por puro reflejo, de un pedacito de rama. Y abajo queda el hueco es del abismo. Y empieza a gritar, alguien allá arriba, ayúdeme. Alguien allá arriba, ayúdeme. Y agarrado de esa ramita. De repente oyes una voz que te dice, ya te escuché, hijo, yo estoy aquí arriba. Para que yo te pueda ayudar, suelta la ramita. Y está así. Ve abajo. Ve arriba. Otro ahí arriba, ayúdeme. Falta de fe. Es lo que solemos hacer. A veces no confiamos en Dios. Si Él nos dice, suéltalo, tenemos que soltarlo. A veces me gusta ejemplificar con alguien, darle algo. Yo te doy paz, agárrala, tómala. Y agarra, uno la quiere agarrar, toma mi problema, Señor. Perdón, lo estoy diciendo mal. Es al revés.
Toma mi problema, Señor. Y viene el Señor y lo agarra, pero tú no lo sueltas. Suéltalo, pero tú no lo sueltas. Quieres tener el problema. Quiere decir que te está ganando el pecado. Es por eso que nosotros debemos de confiar en Dios. Recuerda, nadie puede destruirte cuando Dios es tu Salvador. Si algo podemos decir muchas veces, ¿cuántas veces no hemos estado en situaciones realmente duras, difíciles, y hemos salido? Como decimos muchas veces, ay, si yo les contara. Porque sí hay situaciones difíciles. Y a veces es el llanto, las rodillas las que se nos endurecen por estar hincados y diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo voy a salir de esto? Pero es que nos olvidamos en ese momento de que nadie puede destruirnos porque Dios es nuestro Salvador. Lo está diciendo el versículo 3 también. Dios entregó a su Hijo para que nosotros ante la adversidad reaccionemos como Jesús reaccionó cuando era castigado. Cuando se da la imprecación del cristiano, cuando lo que está ocurriendo es injusto. Vamos a ver en los versículos 4 al 11. Los vamos a ver cómo está quejándose el salmista porque le está ocurriendo algo que es injusto. Y vamos a ver en los versículos del 11 al 13 cómo él dice, yo todo lo que he hecho es ayudar, pero a cambio he recibido mal. Pero no me voy a adelantar. Jesús era castigado por las acusaciones falsas e injustas que le hicieron. ¿Cómo reaccionó él? La única reacción fuerte que yo vi de Jesús es cuando le dieron la bofetada por el siervo del sacerdote. Se vira a Jesús. Véanlo allá en Juan capítulo 18. Se vira, lo ve después, se vira y le da la bofetada. Y Jesús se vuelve y le dice, si lo que dije es falso, ¿en dónde está lo falso? Y si es verdad, ¿por qué me pegas? ¿Qué es esa reacción de Jesús? Búsqueda de justicia. Si estás airado porque hay una situación injusta, puedes reclamar la parte justa. Puedes preguntar, pero ni Jesús tomó la decisión con toda la bendición que tenía en sus manos, ni siquiera tomó la decisión de hacer algo en contra de ese siervo que lo golpeó. El mismo Jesús que fue acusado falsamente, le pegaron y lo mandaron a la cruz porque así lo pidieron los sumos sacerdotes y soliviantaron al pueblo para que lo crucifiquen. Y sin embargo, desde la cruz se dirigió a ellos. Cuando mirando al cielo dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque están enojados. Ellos le dieron lugar al diablo y pecaron, porque eso sí fue un pecado. No, tal vez se cumplía la palabra por el sacrificio de Cristo, pero pecaron con la mentira. Pecaron con lo falso que tuvieron que hacer y aceptar para que Jesús fuera crucificado. Pues él nunca perdió la compostura ante la injusticia cometida contra el que lo llevó a la muerte. Nunca perdió la compostura. Siempre tuvo dignidad. Y uno cuando se aira, no solamente pierde la compostura, sino también pierde la dignidad. Y es lo que tiene que cuidar. Como hijos de Dios, Dios nos ha dignificado delante de Él. Nos ha hecho aceptos delante de Él. Al vernos a través de Jesucristo, somos sin pecado delante de Él. ¿Por qué nos vamos a desdignificar? Airándonos contra la injusticia, tomando venganza, aunque sea por una injusticia. Ni siquiera debe de pensar, ¿verdad? Porque es de rebeldía ante Dios. Ni siquiera debe de pensar, me lo hizo Dolly, y hablo de mi esposa, ¿verdad? Me la hizo Dolly.
Pero resulta que ella me estaba diciendo cosas de mí. Y de repente se mira, pero no vio la columna. Y choca con la columna y se va para atrás. Ah, la castigó Dios. Qué bueno, porque se lo merece. Hablar en esos términos es porque anida la venganza en ti. Anida el deseo de que le pase algo a esa persona. Pero no tienes el valor de ser tú. Y ojalá nunca lo tengas. Porque el valor que se necesita es mucho más grande, que es ir ante Dios y poner lo que te está airando. Siempre que sea injusto, repito, que te airen las injusticias y acude a Dios. Pero si lo que la acusación o el señalamiento es justo, asume las consecuencias. Eso sí nos lo manda el Señor. Eso sí nos lo manda. Podemos leerlo. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, estoy avanzando, estoy hablando mucho de esto. Bueno, solo quiero decir esto. Una persona que reacciona de esa manera, porque le pasó algo a la persona que me lo estaba haciendo, y qué bueno que le pasó, te puede dar alegría ver cómo Dios actúa ante la injusticia, ver cómo Dios cambia aquello a tu favor, porque era injusto. Te puede dar alegría, pero no una alegría que mande al infierno a tu prójimo. Puede ser una alegría que te permita seguir amando a tu prójimo a pesar de lo que te ha hecho. Eso sí nos los enseña la Biblia. Entonces podemos encauzar nuestra ira cuando vamos a Dios. Puede ser que nosotros estemos actuando justamente y las personas a nuestro alrededor, o nuestros familiares, o nuestra esposa, el esposo de nuestras hermanas, estén actuando de una manera que no es correcta. Pero que a quien yo le debo de llevar mi ira es a Dios. Porque llevarla en contra de mi prójimo es no amar a mi prójimo. Y no amar a mi prójimo es rebeldía contra Dios. Y cuando vemos cuál era el castigo de los rebeldes allá en Deuteronomio, era la muerte. Era la muerte. Y nada más por ser rebelde. Pero Dios ha tenido misericordia por nosotros, que nos da vida por medio de Jesucristo. Y si tú ya la tienes, también tienes a quien acudir cuando algo te molesta. Uno va a encontrar en la iglesia cosas que lo molestan. Ah, pues es el momento de ir a Dios. Ah, no, voy a ir y a patear a ese hermano y a que le haga hacerle un lado y que todo lo que como se atreve a hacer esto. No. La Biblia dice que si ves a tu hermano pecar, tú que eres espiritual, restáuralo. Aunque estés airado. Eso se lo añado yo. Pablo decía, este no lo dice Dios, lo digo yo. Este no lo dice la Biblia, lo digo yo. Restáuralo aunque estés airado. Restáuralo, dice la Biblia. Yo te digo, aunque estés airado. Tienes que luchar con eso. Y vieras cómo interviene Dios. Y te suaviza más el corazón. Porque la ira, al igual que a Faraón, endurece tanto el corazón que uno acaba no solamente rechazando a su prójimo, sino rechazando a Dios. Eso es lo que pasa con la ira. Entonces no seas rebelde. Cuando toca tu corazón la ira, el deseo de hacerle algo a tu prójimo, de desquitarte contra tu prójimo, recuerda que estás en rebeldía contra Dios. Muestra de qué estás hecha o hecho como hijo o hija de Dios. Los versículos 13 al 16. Quería yo leer el 4 al 15, pero al 12, pero le voy a decir, léalo, porque ahí está donde él dice que por una injusticia lo están acusando. Léalo usted, por favor. Voy a leer esta versión, que es la que todos tienen. Dice, el versículo 13 al 16. Hay dos partes que yo quiero resaltar allí, pero lo titulé muestra de qué estás hecha o hecho como hijo e hija de Dios. ¿De qué estás hecho? ¿De cuál tu talante?
cómo debes de mostrarte. Y debemos de mostrar la realidad de nosotros. Porque si lo que sale es otra realidad, como que no estamos glorificando a Dios, entonces no hemos recibido a Dios como realmente debimos de haberlo hecho. Es una cosa muy fuerte. El apóstol Juan lo dice ya en 1 de Juan capítulo 4, de una manera diferente. Pero ese capítulo 4 puede verse en todas las áreas de nuestra vida. El que dice a su prójimo, el que no ama a su prójimo, a quien ve, pero dice amar a Dios a quien no ve, es un mentiroso. Así lo dice. Así lo dice. Ahora, cuando tú no amas a tu prójimo, todo es posible que hagas en contra de él. Entonces, si eso indica que no amas a Dios, todo es posible en contra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Es lo que quiero decir. Nada más lo doy como una ilustración. ¿De qué estás hecho? El verdadero cristiano muestra un amor genuino. Versículos 13 y 14. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio. Los acompañé. Usé mi vida para estar con ellos, un tiempo con ellos. Tal vez recordando a aquellos amigos de Job, cuando Job estaba con problemas y ellos fueron, cuando lo vieron a él en ceniza, y ellos también se sentaron allí y se echaron ceniza encima para decir, estamos sufriendo contigo tu dolor. A ese grado está dando el salmista el ejemplo. El verdadero cristiano muestra un amor genuino. Y el amor genuino tiene mucho que ver con la empatía, que tú compartes el dolor de la persona, no su ira. Y que compartes con esa persona que te está haciendo airar. Y compartes su dolor, porque hay algo que lo está llevando a eso. Siempre le digo a las personas cuando doy otro tipo de estudios bíblicos que se relacionan sobre las relaciones unos con otros, nunca te fijes en la persona que tienes enfrente y que se está dirigiendo de una manera mala ante ti. Te está gritando, te está regañando, sino fíjate quién está detrás empujándola a hacerlo. Porque si tú logras ver quién está empujándola a hacerlo, no pierdes el amor por esta persona. Y si sabes lo que tienes que hacer. Hay personas que cuando reaccionan duro y todo, ¿verdad? Y tú le dices, ¿por qué estás así? ¿En qué te puedo ayudar? Por eso dice el proverbista, la blanda respuesta calma la ira. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Por qué eres así conmigo? Y empezamos. Y si son cristianos, dos carnales se están enfrentando. Uno de los consejos más grandes que solemos dar dentro del ministerio, estoy seguro que ya lo deben haber oído también por parte de nuestro pastor, es de que nunca vayas a tratar de resolver un problema con tu prójimo si antes no eres el cristiano espiritual que Dios quiere que sea. Porque si él está carnalizado y tú llegas carnalizado, se arma un pleito. Y creo que han sido testigos de muchos. Pero si uno es espiritual y el otro no, el que es espiritual acaba calmando al que no lo es y acaba ayudándolo en su espiritualidad. Ahí se ve el talante del cristiano. Por eso dice, cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, me afligí con ayuno mi alma, es decir, me entregué a Dios y si ellos no podían comer, yo no comía tampoco para estar con Él y mi oración se volvía a mi seno. Es decir, lo que yo oraba por aquella persona, también yo la sentía. O sea, yo me identificaba y quería hasta ocupar su lugar. Es lo que está diciendo. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba. No importa quién era un compañero o era de mi familia. Como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. O sea, me dolía hasta que pasaba lo que solemos llamar el luto, el mourning. Pero ellos se alegraron en mi adversidad. Aquí está lo que Dios estaba diciendo. Me pagaron mal. Se juntaron contra mí gente despreciables y yo no lo entendía. Vea cómo se está expresando.
de su prójimo. Es despreciable lo que están haciendo porque es injusto. Hoy yo lo necesito y me dan la espalda. Hoy yo quiero que me ayuden y no quieren hacerlo. Encuentran excusas. Dice, yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Hablaban de mí. Se referían a mí de mala manera. Como lisonjeros y escarnecedores y truhanes. O sea, como personas que te halagan para conseguir su propósito. No, tranquilo, mira tranquilo, qué bueno que estás aquí, te halagan, pero a la hora de que lo necesitas, te dan la espalda. Esa es la queja de él. Y por eso es que le dice a Dios eso. Yo sé que uno sabe que Dios no va a actuar de la manera como uno le pide, pero es la manera como uno se siente que uno le pide a Dios. Y eso es bueno. Estás hablando con Dios, no estás hablando con otro ser humano, no estás hablando con cualquier cosa. Estás hablando con una persona, un espíritu que te entiende y te conoce, pero requete bien. Sabes hasta de cuántos genes tenemos en el organismo y todo eso, ¿verdad? Entonces, crujieron contra mí sus dientes. Es decir, era tanto el enojo que tenían por mí, porque yo los estaba molestando que rechinaron los dientes, diríamos nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo eso? La Biblia nos enseña de qué está hecho el cristiano para expresar el amor de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano, como decía, muestra un amor genuino. El hermano que sufre, sufro con él. El hermano que llora, lloro con él. El hermano que tiene necesidad, estoy con él. Si puedo ayudarlo, lo ayudo. Si no puedo, lo sufro también con él. Es lo que está diciendo aquí. ¿De qué es de lo que está compuesto un verdadero cristiano? Eso no está allí, pero ¿de qué está compuesto un verdadero cristiano? Yo aquí tengo todos los versículos bíblicos, pero no los voy a mencionar. Está compuesto de misericordia, de fidelidad, de justicia, de bondad, de refugio, de bendición, de vida, de luz. Y solo estoy nombrando 8 de las características. Pero esas características que deben de estar en el cristiano, solemos llamarle los atributos transferibles de Dios. Y eso nos está diciendo que nosotros debemos conocer los atributos de Dios para que sepamos cómo quiere Dios que nosotros nos veamos ante los demás. ¿Qué significa ser misericordioso? Veamos cómo es Dios misericordioso. ¿Qué significa ser fiel? Veamos cómo Dios es fiel. ¿Qué significa ser justos? Veamos cómo es la justicia de Dios. ¿Qué significa ser bondadosos? Veamos cómo es la bondad de Dios. Y así hasta terminar con refugio, cómo Dios acoge al que necesita. Hasta lo llaman roca de la salvación. Precisamente porque Él es refugio, es bendición. Dios no maldice a nadie. Solo maldijo la tierra. Y ya ven todo lo que pasó. Pero desde entonces Dios no ha vuelto a maldecir a nadie. Todo lo que nosotros sufrimos no es por una maldición de Dios. Es por las consecuencias de nuestros actos, de nuestra rebeldía, nuestra independencia, nuestro libre albedrío, que no sabemos usar. Porque el libre albedrío no fue para que nosotros hagamos lo que querramos, sino el libre albedrío fue para que sepamos y conozcamos que la decisión por Dios es la mejor entre todas las que pude haber tomado. Usar mal el libre albedrío también nos lleva a negar a Dios. Tengo libre albedrío, por lo tanto no creo en Dios. No, ese no es libre albedrío, ese es necedad. El Salmo le llama necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Necedad, eso es necedad. Libre albedrío es saber que la mejor decisión es Dios y la voy a tomar, porque me da la oportunidad de tomar otras decisiones, pero Dios es la mejor. Para eso es el libre albedrío. Bueno, todos estos son enseñados como atributos trascendentes de Dios. Entonces, hermanos, debemos de estudiar los atributos de Dios. Ya estudiamos lo que son los mandamientos y de ahí nosotros como si nada vimos atributos divinos. Ahora, también vemos, como dice allá en el versículo 15 que acabamos de leer, y voy a dejar que ustedes lo sigan viendo.
El mundo se alegra cuando el cristiano sufre. Usan la lisonja, que es la alabanza usada con el fin de ganar la voluntad de otro, pero hablan a sus espaldas. Lo escarnecen, son truhanes, personas que viven de engaños y estafa. Te andan engañando y tú le sigues creyendo. Y aunque sepas que es un engaño, sigues dando, pero tú no das porque le creíste a la persona, sino lo das porque sabes que Dios te ha dicho, más bienaventurado es dar que recibir. Yo he visto personas que llegan a la iglesia, por ejemplo, vienen conmigo y que necesitan $5, ahí se lo doy. Van con usted y le dicen que necesitan $5, usted se los da. Se van de aquí con $100 en la bolsa, pidiéndole 5 a 20 personas. ¿Sí? Pero yo vi que ya le di yo lo que dijo que necesitaba. Pero le pide a otro y también le da. Yo no voy a ir a decir, mira, no le des porque ya le di. No, porque tú pierdes la bendición si yo hago eso. Porque dice, más bienaventurado, dichoso es el que da. Más dichoso es el que da que el que recibe. Esa persona está echando más causas de vergüenza y de pecado sobre su vida al hacer lo que está haciendo de esa manera. Porque si necesitaba más de $5, me mintió a mí, le está mintiendo a usted y mintió a todos hasta que consiguió lo que quería. Y eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, esas son las cosas que pasan. No dejes de ayudar. No dejes de ser luz. No dejes de ser vida. Y ser vida es compartir lo que tú tienes de tu vida, tu tiempo con tus hermanos. El mundo se alegra cuando el cristiano sufre. Pero se enoja cuando al cristiano le va bien. Se enoja cuando al cristiano le va bien. Por eso dice crujen los dientes. Por último, los versículos 17 y 18. Nada más quiero ver esto. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Está clamando por justicia. Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Los leones devoran. Por eso Pedro, el apóstol, dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también los leones son los magnificentes de los animales. Por eso a Judá se le llama león. Te confesaré en grande congregación, y aquí está lo que debemos de hacer. Te alabaré entre numeroso pueblo. Clama por justicia, y solamente el Espíritu Santo te puede impulsar a eso. Así que si quieres clamar a Dios por justicia y para que Dios te haga justicia, o en las consecuencias que Él deja que sigan y que orienta para tu bien, porque si siguen en nuestras manos, se van hacia el hueco, vamos a perder, pero si están en manos de Dios, van hacia el éxito. No es el éxito como el mundo lo ve. Ya hablaremos de eso en otro momento. Entonces, solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos encontrar el auxilio de Dios. Acuérdese que allí en Romanos 8, Pablo dice que cómo hemos de decir las cosas. El Espíritu Santo clama delante de Dios con gemidos indecibles. Solamente con su ayuda usted puede llegar a decir cosas como estas. Poner delante de Dios lo que te está causando ira para recibir el oportuno socorro. Jesús estaba dolido allá en Getsemaní. Por eso decía, pasa de mí esta copa. Allí se estaba negando. Había hasta rebeldía en sus palabras. Pero también hubo humillación. Y se sometió a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Según Lucas, le mandó un ángel para que lo confortara. Cuando tú actúas bajo la acción del Espíritu Santo de esa manera, Dios te va a enviar a su ángel y te va a confortar. Puede ser un hermano, el pastor o algún líder de la iglesia o alguien, o algún otro hermano o hasta un familiar o una lectura bíblica o un canto que tú te pones a oír porque te sientes mal de toda la situación que estás viviendo. Y ahí está el mensajero de Dios. Y resulta que si es un canto, Dios ya lo tenía preparado de antemano para ti. Si es alguien que llegó, ay, qué casualidad que viniste. No, fue Dios el que lo llevó. Entonces,
Solamente el que clama por justicia, el que puedes clamar por justicia, si el Espíritu de Dios está en ti. Y el Espíritu de Dios está en ti si has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Ana estaba afligida y seguramente enojada porque no podía tener hijos. Se confesó a Dios. Y hasta creyeron que estaba borracha porque hasta la hablaba tal vez fuerte. Nadie le dice esas cosas a Dios. Debe de estar borracha. Algo yo, Elí, que dice, esto no es posible. Y la quería echar porque dice, ¿cómo vas a venir al templo a hacer esas cosas? O a decir esas cosas. Pero cuando ella se confiesa y dice, es que no he tenido hijos, quiero tener hijos, Elí le dice, el Señor te ha escuchado. Porque Elí conocía cómo actúa Dios. Señor puede cambiar nuestros sentimientos, nuestras emociones y de esa manera fortificar nuestro espíritu. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado y que sabemos que intercede con gemidos, clama delante de ti por causa de nosotros que muchas veces te faltamos al respeto, solo con nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, y a veces hasta con nuestras palabras, pero Él intercede delante de ti. Gracias por ese Espíritu. Bendice a esta tu congregación, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que nos ven por los medios sociales, Señor, aquellos que están escuchando tu palabra, bendícelos y hazles sentir que aún para la ira hay remedio y que si tienen algo en estos momentos por los cuales están airados, este es el momento de acudir a ti. Gracias, Señor, porque tú abres tus brazos para cada uno de nosotros, estemos como estemos, y nos escuchas. En el nombre precioso de Jesucristo, gracias. Amén. Amén.